Tenemos la siguiente frase. Toma el fracaso de su hijo como una qué personal. Vemos el Nevidebla, es una imagen, una chica como tapándose el rostro. El vocablo comienza con A. Y en inglés te doy una frase por si te interesa aprender inglés o saber cómo se dice esta frase en inglés. He takes his own failure as a personal affront. Esta palabra, este vocablo en inglés te puede decir, te puede ayudar, te puede dar una pista de qué significa esta palabra, cuál es la palabra correcta. Afrenta. Toma el fracaso de su hijo como una afrenta personal. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Heiser Acosta, bienvenidos a Palabrita. Hoy tenemos 5 reseñas, 5 vocablos reseñados, 4 vamos a revelarlo, 1 para adivinarlo en el Class Market. Tenemos 5 locuciones verbales, tenemos 4 países más 1 que será revelado para el Class Market y 5 nuevos vocablos. Quédate hasta el final porque hay el código Quitzy y ojo con el loro. Comenzamos enseguida. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Tuvimos ya la primera reseña, esta es la segunda reseña. Estas son palabras que ya hemos visto en Palabrita, así que es una cuestión de repasarla. Comenzamos con la segunda reseña. La frase dice, miren la imagen que está aquí, la palabra empieza con A, nos recuerda el fin del mundo. ¿Este qué? Entonces aquí en inglés tenemos This downpour reminds us the end of the world. ¿Qué puede ser? Este aguacero nos recuerda el fin del mundo. Así que por la imagen podemos saber lo que es un aguacero, aquellos que no utilicen este vocablo. Tercera reseña, vamos. Rápidamente. El vocablo comienza con A o por A. The lady gets anxious every time her grandson comes home late. Si te interesa la frase en inglés. Como dice, la señora sé qué. Recuerda que comienza con A. Cada vez que su nieto llega tarde, la señora C. Cada vez que su nieto llega tarde. La señora se alebresta. Cada vez que su nieto llega tarde, recordemos que alebrestarse significan varias cosas. Una de ellas es preocuparse mucho, es enamorarse para los cubanos, también es excitarse, como alborotarse, lo que significaría el verbo alebrestarse. Rápidamente tengo esta frase que este señor está, Dios mío, está combatido, está pero mal. Te lo digo en inglés. He worked so hard that he's walking the street weak and worn out. ¿Qué significa? Completa la frase. Trabaja tanto que anda por las calles débil y ¿qué? Empieza por A. La respuesta correcta, alicaído. Es un adjetivo. Trabaja tanto que anda por las calles débil y alicaído. Alicaído, recuerden, es triste también. Pero es un poco débil, es un poco, bueno, una ala caída cuando estás al 50%. Quinta reseña. Te doy la frase, te doy completa la frase de acuerdo al anagrama que te dejo aquí. Está fácil. Si has practicado ya, si has reseñado ya los vocablos en Palabrita. Te doy la frase y tienes que completar el asterisco. Esta pregunta va para el Class Market. Ojo. El albañil, ¿qué? Te puedes ayudar con el anagrama que está allí, con las piezas de Scrabble. El albañil, ahí va el verbo, las paredes del baño con cerámicas marroquíes. Pasamos rápidamente a las locuciones verbales. ¿Qué son locuciones verbales? Como ya lo dije, le expliqué en el último video. Son conjuntos de palabras que forman o que funcionan como unidad lexical, ¿no? Significan algo, ¿ya? Hoy día tiene que ver con el vocablo tronco, es decir, la palabra principal incluye el vocablo tronco. La frase dice, Marta suplicando perdón a Dios. Marta, ¿qué? ¿Qué hace? Marca con los ojos, ¿ya? Por eso tenemos estas 3 imágenes. Este es el Nevidebla de la locución verbal con el vocablo tronco. Hay unos ojos. Hay un señor, un fisiculturista, imagino yo, que está alzando algo. Entonces lo importante es el verbo. Ayúdate cuando tú ves estas imágenes que involucran acción. Ayúdate con lo que está haciendo. En este caso está alzando. Y hay un cielo. Ojo, alzando cielo. ¿Qué puede ser? Facilito. Significa alzar los ojos al cielo, el vocablo tronco, levantar el corazón a Dios, implorando su favor. ¿Cómo queda la frase? Marta alza los ojos al cielo, suplicando perdón a Dios. Así que apréndete esta locución, alzar los ojos al cielo. Cuando estás suplicando, cuando necesitas una ayuda del chibú o del mayor, tienes que alzar tus ojos al cielo y pedir lo que necesites en eso. Segunda locución, vocablo tronco cielo. José
y pide que su madre se recupere. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hay una mano, el mismo Señor alzando y suplicando. Si el otro fue los ojos, ¿qué puede ser este? Exactamente. Alzar las manos al cielo. Puedes alzar las manos al cielo, puedes alzar los ojos al cielo. Significa un poco lo mismo. Levantar las manos para pedir a Dios un favor o beneficio. Queda la frase: José alza las manos al cielo y pide que su madre se recupere. La madre está enfermita, alza las manos al cielo y le suplica al Señor que la cure de esa enfermedad. El vocablo tronco: agua, que me quemo. Todo mal, la compañía está. ¿Qué dice esta locución verbal? Hay tres elementos. El nevidebla está conformado por 3 elementos y el vocablo tronco. Hay como 2 caminos aquí, estamos viendo. Hay un agua, que puede ser esta agua, y hay una cruz. ¿Qué significa esto? Todo mal, la compañía está, tiene que ser algo negativo. Y tiene que ser algo negativo que involucra el agua, unas decisiones, agua, cruz. La respuesta correcta, pero recuerda que el loro lee el monogramático de Octavio Paz. La respuesta correcta: entre la cruz y el agua bendita. Esa es la locución que estamos tratando, que involucra el agua. Entre la cruz y el agua bendita, apréndete esa locución. ¿Qué significa? En peligro inminente. Cuando usted está entre la cruz y el agua bendita, José está entre la cruz y el agua bendita, la compañía está entre la cruz y el agua bendita, es que hay un peligro inminente. O va a morir, o va a fracasar, lo que sea. Queda la frase: todo mal. La compañía está entre la cruz y el agua bendita. Pasamos rápidamente con la cuarta locución. Involucra la palabra, el vocablo tronco cruz. Ellos no se hablan, hace 2 años. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay una chica haciendo esto. Hay otra que está como negando. Bueno, un poco este conjunto de nevidebla, este conjunto de imágenes, un poco para rechazar. Y este rechazo, esta locución verbal tiene que ver con la palabra cruz. Cuando usted le hace a alguien la cruz, o le hace algo a la cruz, es que lo está eliminando, es que lo está neutralizando. Utilizado para dar a entender que nos queremos librar o guardar de alguien. No, yo le hice la cruz al cigarrillo. No, yo le hice la cruz al chocolate. Me hacen mal. No, esas amistades hay que hacerle la cruz, no nos perjudican. Ellos no se hablan, se hicieron la cruz hace 2 años. La quinta locución, pendiente señores. ¿Qué puede ser? Completa la frase con su respectiva locución. Esto me lo vas a responder en el Class Marker. Vale, te voy a poner la misma imagen y me tienes que responder para aquellos que están participando en el 4º torneo de vocabulario Palabrita. Se volvió loco. Definitivamente ¿está qué? Aquí hay una imagen que dice afuera. Esto keep out es como mantenerte afuera. Un señor se está volviendo loco, como un pleno frenesí. Y está Jesús, la imagen de Jesús, ¿no? ¿Qué puede ser esa locución? Se volvió loco. Definitivamente está eso para el Class Marker. Vamos, señores, ahora con las 5 naciones. A partir de este bloque, del bloque 48, vamos a soltar 5 naciones, 4 naciones, como expliqué en un principio. Las revelamos, una nación la dejamos allí en secreto para ser estudiada, revelada en el Class Marker como forma de prueba.
La quinta nación. Te dejo esta pregunta. Te voy a dejar, lo que estamos escuchando ahora es el himno de este país. Así que quiero que me digas, piensa, busca. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Busca, ¿qué himno, qué país es este? Vienes tú y me dices, Heiser, te voy a invitar a mi iglesia. ¿No? Me preguntas qué religión, qué profeso yo. Digo, cristiano, agnóstico, no, soy ateo, lo que sea. Ok, me dice, bueno, pendiente porque nosotros somos diteístas. Diteísta, ¿qué significa? ¿Tiene dos dioses, que es una religión que tiene dos dioses? ¿O que es una religión que tiene dos Biblias? ¿Dioses, dos Biblias? Si respondiste que tiene dos dioses, acertaste. Eso es lo que significa diteísmo. Según la RAE, sistema de religión que admite dos dioses. En nuestra iglesia, te lo doy en una frase, es permitido el diteísmo. Es decir, que si usted profesa el diteísmo, usted tiene dos dioses. Llego a tu casa, tengo años sin visitarte, y te digo, mira, y Pablo. Y tú me dices, mira, ¿sabes qué? Pablo, desde que se divorció, es el divo de la calle, es el divo de la cuadra. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué me estás diciendo? El divo, que es rico, famoso, irresistible, o que devino loco, pobre y desahuciado. Rico, famoso, irresistible, buenote, o loco, se volvió loco, se divorció y se volvió loco. Si respondiste que se volvió loco, te palaste. Según la RAE, divo es un adjetivo poético, Dios. Dicho a un artista del mundo del espectáculo y en especial de un cantante de ópera que goza de fama superlativa. Utilizado también en sentido peyorativo, ¿no? Ramírez apenas se divorció, se convirtió en el divo de nuestra calle, o sea, le fue muy bien. Miren la imagen de este señor arrojando dólares, empieza por D y te lo digo en inglés. As soon as Ramírez got divorced, he became the divo. El tercer vocablo empieza por D. Y te lo doy en una frase. La infalibilidad del Papa es de la religión católica. ¿Es un qué? Empieza por D. La infalibilidad del Papa es de la religión católica. El Papa es infalible, no se equivoca, es perfecto. Un antónimo, sofisma. Y la segunda letra es O. La infalibilidad del Papa es un do de la religión católica. Es un do de la religión católica. Hablamos de dogma. Vemos ahí una imagen con la ley. Es un masculino, el dogma. ¿Qué significa esta palabra? Es una proposición que se considera como verdad indiscutible de una ciencia o doctrina especialmente religiosa. Cuando usted dice que el Papa es perfecto, eso es un dogma de la religión católica. Que al Papa no le puede pasar nunca nada. Eso es algo que piensa la religión católica y lo instituye así, de esa manera. Cuarto vocablo, empieza por G y te lo doy en una frase. Los nazis son responsables del G judío. Un sinónimo, exterminio, segunda letra E. Los nazis son responsables del G judío. Creo que algunos están allí ya acertando. Aquí tenemos una imagen deplorable de los judíos que fueron parte del genocidio. Los nazis son responsables del genocidio judío, sinónimo exterminio. ¿Y qué significa genocidio? Tristemente esta palabra existe, debería erradicarse. Significa exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de su raza, etnia, religión o nacionalidad. Cuando usted concibe un genocidio, cuando usted experimenta un genocidio, es porque hay una matanza terrible a causa de la raza, etnia, religión o nacionalidad, como vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El quinto vocablo, señores. Estamos listos. Te doy una letra, empieza por H. Son 6-7 letras, dependiendo si es singular o plural. Y encaja perfectamente en esta frase. La Inquisición mandó quemar en la hoguera a muchos. La Inquisición mandó a quemar en la hoguera a muchos. Te la dejo en el Classmark. Aquí en la zona de comentario, la frase infinita.
Escríbeme una frase por comentario con cualquiera de estos vocablos: divo, diva, genocidio, diteísmo, dogma. Puntuación: 5 puntos para la primera frase de todos los vocabulistas, más un bonus. Yo elijo 10 frases aleatorias. Cada frase vale o tiene un valor de 1 punto, así que mientras más frases escribas, más posibilidades tienes de que en esta elección aleatoria, salga tu frase. Tienes 5 puntos más 10, 15 si te va súper bien. Reto número 2. Responde a la consigna de Instagram. Recuerda que hay varios posts en Instagram, pero solo aquellos que muestran el valor y que muestran la palabra reto, número tal, con el valor, son los que cuantifican en palabrita. Así que los otros son a modo de ejercicio, a modo de opinión, de debate, como debate palabrita, refranes palabrita, un poco para conocer cuál es tu opinión. Pero estos retos específicamente se muestran allí. Responde la consigna Instagram, 5 puntos por cada respuesta de vocabulista. Y no se repite, solo una respuesta, una frase nada más. Reto número 3, responde a la consigna de Facebook. Lo mismo, te vas a Facebook, hay una consigna ahí bien preparada con su reto número 3, con el valor por respuesta. Son 5 puntos, es máximo una frase, 5 puntos cada frase. Reto número 4, responde al classmarque que te dejo ahí en el comentario pin, en el comentario principal, enlace. Recuerda que tienes opción de participar 2 veces y valoramos la mejor actuación. Si en la primera vez que entraste te fue mal, la segunda te fue muy bien, tomamos el examen que te fue muy bien, o viceversa. Si te fue muy bien, porque cambia. En cada vez que entres es un examen distinto. Si entras por primera vez y te va muy bien y después entras por curiosidad una segunda vez y te va muy mal, agarramos el que está bien. No te preocupes por eso. Y el último reto en Quizzy, te damos el enlace. Recuerda que por allí estuvo circulando un número. Toma nota de ese número porque eso va para Quizzy. El Quizzy, ahí está, introdúcelo. Igual tienes 2 oportunidades para participar. Muy bien, señores, esto fue Palabrita. Recuerda que el loro escucha Chopin. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Únete a la familia, lo de siempre. Si te gustó, dale like, dale me gusta, que eso nos ayuda mucho al ranking aquí en YouTube. Deja tus comentarios abajo y se les quiere. Hasta la próxima.